Hoy vamos a analizar la historia de una promesa científica, un giro de guión totalmente inesperado y una carrera millonaria para tratar la esclerosis múltiple. La historia de dos fármacos con dos destinos muy diferentes. A ver, pongámonos en situación. Pacientes y médicos esperan con muchísimas ganas la aprobación de lo que parece ser un fármaco revolucionario. La esperanza está por las nubes y de repente, de un día para otro, la respuesta es no. Pues bien, esto es exactamente lo que ha pasado y vamos a desgranar por qué. Vamos a meternos un poco en la ciencia, pero que nadie se asuste, que es bastante sencillo de entender. El foco de toda esta historia está en los inhibidores de la BTK. La BTK es, digamos, una pieza clave dentro de las células del sistema inmunitario, que provocan esa inflamación tan dañina en la esclerosis múltiple. La idea es simple pero muy potente. Si bloqueas esa pieza, paras el ataque al sistema nervioso. Es una estrategia que prometía cambiar las reglas del juego. La expectación era brutal por varias razones. Primero, y muy importante, hablamos de pastillas, no de infusiones intravenosas en un hospital. Pero lo más importante de todo es que tienen la capacidad de cruzar la famosa barrera hematoencefálica, que es como un muro protector que impide a la mayoría de los fármacos llegar al cerebro. Su objetivo era doble, y aquí está la clave. No solo reducir los brotes, sino también frenar la progresión de la discapacidad, que es el mayor desafío de esta enfermedad. Y aquí es donde entra en escena nuestro primer protagonista, el tolebrutinib, desarrollado por la farmacéutica Sanofi. Durante un tiempo parecía que iba a ser la gran estrella, el fármaco que lo cambiaría todo. Y la confianza que había en él era, inmensa. Sanofi apostó a lo grande, invirtiendo la friolera de 3.700 millones de dólares en su adquisición allá por 2021. Una cifra que te deja claro el enorme potencial que veían en este tratamiento. Y aquí está el quid de la cuestión, ¿por qué había tantísimo en juego? El tolebrutinib no iba dirigida a cualquier forma de esclerosis múltiple, no. Apuntaba a una variante progresiva para la que hasta ese momento no existía absolutamente nada. Ningún tratamiento aprobado, la necesidad era, y por desgracia sigue siendo, inmensa. Y los datos iniciales, los datos parecían confirmar todo este optimismo. El estudio Hércules arrojó un resultado que fue, espectacular. Una reducción del 31% en la progresión de la discapacidad en comparación con un placebo. Era justo la señal que todos estaban esperando. Expertos de la talla del Dr. Robert Fox, que era el presidente del estudio, hablaban de un nuevo capítulo. La sensación de estar ante un avance realmente histórico era totalmente palpable en toda la comunidad científica. Pero entonces la historia dio un vuelco, un giro de guión de 180 grados. A finales de 2023, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, la famosa FDA, rechazó la aprobación del tolebrutinib. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Fue un shock tremendo para la comunidad médica y de pacientes. Claro, la pregunta que todo el mundo se hacía era inevitable. Con unos resultados de eficacia tan potentes y una necesidad tan grande, ¿cómo se pudo llegar a esta decisión? ¿Qué es lo que habían visto los reguladores que el resto no había visto? Pues el punto crucial fue este. Un choque frontal, una colisión total en la interpretación del equilibrio entre el beneficio y el riesgo. Por un lado, Sanofi defendía que, para pacientes que no tenían ninguna otra alternativa, los beneficios superaban con creces los riesgos. Pero la FDA lo vio de una forma muy diferente. Y su conclusión fue tajante. La FDA basó su decisión, para que nos hagamos una idea, en 4 puntos clave. El más alarmante de todos, un riesgo grave de daño en el hígado. Pero también pusieron en duda si el beneficio era realmente significativo para todos los pacientes y si la evidencia sobre la ralentización de la discapacidad era tan sólida como parecía al principio. Y ojo al lenguaje que usaron, porque no se anduvieron con rodeos. Calificar un riesgo como sustancial e inusualmente alto es una de las advertencias más serias que un regulador puede emitir. Esto iba mucho más allá de los típicos efectos secundarios. Y detrás de todos los datos y los informes había una tragedia. Durante los ensayos clínicos se produjo la muerte de un paciente como consecuencia de las complicaciones que siguieron a un trasplante de hígado. Un trasplante que fue necesario por el daño que había causado el fármaco. Este hecho, lógicamente, pesó una barbaridad en la decisión final. Y mientras la historia del tolebrutinib llegaba a este punto tan complicado, otro competidor de la misma clase de fármacos, el fenebrutinib, estaba a punto de saltar a la palestra con sus propios resultados. Y esto lo iba a cambiar todo de nuevo. Genentech, que es parte del gigante Roche, presentó entonces los datos de su propio inhibidor de la BTK, el fenebrutinib. ¿Y los resultados? Pues radicalmente diferentes. En la esclerosis múltiple recurrente consiguió reducir los brotes de forma muy significativa. Y en la primaria progresiva demostró ser igual de eficaz que Ocrevus, el único tratamiento aprobado hasta ahora y que es el estándar de oro. Un resultado, la verdad, impresionante.
La reacción fue de un optimismo inmediato, claro. El propio doctor Libby Garraway, de Genentech, habló de resultados sin precedentes, posicionando de golpe al fenebrutinib para llenar el hueco que acababa de dejar el tolebrutinib y convertirse, potencialmente, en el nuevo líder. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de toda esta montaña rusa farmacéutica? Esta historia de dos fármacos tan parecidos pero con destinos tan opuestos nos dice muchísimo sobre cómo funciona el desarrollo de medicamentos. Si repasamos la cronología, es alucinante la rapidez con la que pasó todo. Desde esa adquisición multimillonaria en 2021 hasta el rechazo final a finales de 2023 pasaron menos de 3 años. Un tiempo vertiginoso en el mundo farmacéutico, que demuestra lo rápido que puede cambiar la suerte de un proyecto. Al final, la lección es bastante clara. En la búsqueda de nuevos tratamientos, la línea que separa un éxito histórico de un fracaso decepcionante es extraordinariamente delgada, casi invisible. La seguridad y la eficacia tienen que ir siempre de la mano, y a veces, por muy prometedor que parezca un fármaco, el riesgo es sencillamente demasiado alto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. ¿Estamos ante una historia de un fracaso científico y empresarial o es en realidad la prueba de que el sistema de regulación, aunque a veces tome decisiones duras y decepcionantes, funcionó exactamente como debía para proteger a los pacientes por encima de todo lo demás?